Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día, aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros. Hoy vamos a hablar con un joven músico, un gran talento y de gran formación y carrera, lanzaroteño. Diego Barber es un guitarrista profesional, músico, y lo hemos raptado. Ayer participaba en esos cursos que está organizando Recife en Vivo, en este caso sobre improvisación. Y bueno, vamos a hablar de eso y vamos a hablar de cómo un joven de Lanzarote pues acaba viviendo 17 años en Estados Unidos, tocando jazz con los mejores del lugar, y también cómo se llega, ¿no?, desde aquí hasta ese sitio. Ahora está viviendo en Granada, en otra fase de su vida, pero yo creo que hoy van a tener una historia interesante con Diego Barber. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Bien por aquí y por Lanzarote? Sí, aquí siempre feliz. Sí, ¿no? ¿Tú eres de Puerto del Carmen? Yo soy tiñosero, Tiñosero. nacido y bautizado. Sí. Oye, un buen sitio para vivir. Bueno, vamos allá. Curso de improvisación. Ahora vamos a ver esas imágenes. Lo difícil, yo creo que la pregunta es ¿cómo se enseña a improvisar? No sé si también todo tiene su truco. Bueno, también, claro, yo creo que también en estos cursos un poco mi intención ayer, aparte de enseñar todo lo que se pueda, es también motivar a la gente, ¿sabes? Tienes 3 horas, intentas explicar todo, pero bueno, sí, tiene como una base todo lo que es la improvisación donde se puede explicar, y la otra parte que es la que pone cada uno cuando intenta improvisar. Ahí estamos viendo imágenes. La verdad que en este sentido, quienes acuden tienen que ser buenos guitarristas, entiendo yo. Bueno, por lo menos tener unos conocimientos, ¿no? Sí. Unos pequeños conocimientos, pues bueno, pues para poder desarrollar todo el material. Pero ayer estuvo genial, vino muchísima gente, estaba la gente muy motivada, todo el mundo estudiaba música. Sí, creo que la mayoría eran guitarristas, así que salió un máster, a mí me encantó. Claro. La verdad. La improvisación, ¿cómo funciona eso? Porque tiene como unas claves, hay que ir como en un tono, ¿cómo es eso? Hombre, la improvisación en la música... ¿Tipo jazz? Sí, bueno, es como una cosa tan genérica, tan general. No solo, a ver, porque parece que el género del jazz se ha apropiado de la improvisación cuando realmente se improvisaba ya en el Renacimiento. ¿Sabes? Yo muchas veces hablo con mis amigos en Nueva York y tal, y digo, oye, es que parece que habéis inventado la improvisación y no es así. Lo que pasa es que ellos, digamos que lo llevan a su máximo exponente. Entonces, bueno, la improvisación... Bueno, pues se trata de, bueno, lo mismo, de tener como un vocabulario como cuando hablamos, de cuanto más vocabulario tienes y poder hablar sin pensar lo que vas a decir antes. Digamos que eso podría ser un resumen. Sí, ¿no? Porque, por ejemplo, en el jazz, uno empieza a tocar y tienes que seguirle al otro, o tienes que, no sé si, no te puedes salir de... Claro, tienes unas pautas. Sí. Por ejemplo, en el jazz se utiliza el jazz estándar, que son unos estándar muy para la improvisación, donde de repente hay un círculo de acordes. Entonces, bueno, tú sabes el compás, sabes el círculo de acordes, sabes la tonalidad, y entonces se va dando vueltas. Pero lo que pasa es que lo que hacen muy bien los jazzeros, que cada vuelta que le dan la hacen diferente, aunque sea realmente la misma música. Entonces ahí está la genialidad del género. Entonces muchas veces cuando escuchamos bebop o ese jazz tan duro, parece... Me acuerdo que me lo decía mi padre a veces, coño, parece que están haciendo ahí lo que quieren y tal. No, aunque lo parezca, lo que pasa es que hay músicos que hacen unas improvisaciones desgarradoras, entonces parece que está haciendo lo que quiera, pero no, está bajo una estructura. Claro. Estamos hablando con Diego Barber de jazz, es un gran conocedor, luego ahora hablaremos. El jazz a mí me parece, yo he intentado que me guste el jazz, pero es como el cante hondo, cuando el flamenco ya es tan profundo, y tú también lo conoces, es áspero, es duro, no sé si tienes que tener unos conocimientos de música para... Es como un grado superior. Bueno, mira, no, porque hay muchos melómanos y jazzeros que no tienen ningún conocimiento, pero es verdad que en principio cuando hablamos del jazz tradicional, yo creo que también requiere un esfuerzo del oyente importante. Yo recuerdo comprarme la colección de John Coltrane hace ya muchísimo, bueno, cuando era pequeño, y decir, acabo de tirar el dinero. Entonces... Yo siempre lo cuento porque es como un claro ejemplo, y ahora mismo no es que admire a John Coltrane, es que es un genio. Pero sí recuerdo cuando me lo ponía y no entendía nada. Y entonces, bueno, yo creo que el arte en sí es más simple que todo eso. O te llega o no te llega. Pero es verdad que hay formas de arte, como por ejemplo esta, que sí que requiere un pequeño esfuerzo. Si ya después de un esfuerzo y de unos intentos te sigue sin gustar, pues oye, es que no te gusta. Pero sí recuerdo no entender ni gustarme John Coltrane y amarlo ahora. Así que bueno, también ha habido una transición ahí. Entonces, ¿tus referencias son quiénes han sido en el jazz? El jazz, bueno, pues los genios, claro. Coltrane, Thelonious Monk,
Charlie Parker, bueno, toda esa generación que hubo de jazz, Claro. impresionante. Y bueno, y también pues he estado inspiradísimo también con los músicos que ha habido ahora en la actualidad y que han vivido al mismo tiempo que yo en la ciudad. Vale, luego hablaremos también de con quién has trabajado. Vamos a escuchar una composición tuya para más o menos hacernos una idea, para que la gente no, para los que no te conozcan, y después vamos comentando. Vamos a escuchar un poco a Diego Barber. Que es muy allí en Nueva York, español, guitarra española, es como Vale. Estamos ahora, ya nos están escuchando. Te estaba preguntando también los telespectadores para que también saben. Yo estaba diciendo, es que parece casi una mezcla entre flamenco y jazz, ¿puede ser? O... Bueno, es que yo, aquí, por ejemplo, mi música, sin intención en principio, pero bueno, yo me considero también un intérprete, guitarrista clásico, un músico clásico, pero también amo la improvisación. Entonces, bueno, estás como en un híbrido ahí, sin pensarlo con tus composiciones, pues bueno, al final, claro que te salen partes jazzeras, partes de improvisación, pero puedes trabajar con estructuras más clásicas y bueno, y es un poquito el híbrido de mi música, por decirlo de alguna manera. La verdad que sí, un estilo propio. Volviendo a la improvisación, y antes te lo decía que vi un documental de Paco de Lucía, y él decía que él no sabía improvisar, porque también todo el mundo pone a Paco Lucía como el gran talento, pero Paco Lucía es la historia de un padre obsesionado con que su hijo tocara la guitarra. Y ahora, si quieres, tú puedes comentar mucho más. Y claro, él no sabía improvisar hasta no conocer aquella generación de Aldi Meola, o algo así, no recuerdo bien. Sí, Aldi Meola y John McLaughlin. Esos eran, y el otro también, con un apellido escocés o inglés. Y él decía que al principio se asustó, hasta que después yo creo que ya no se asustó. Después se asustaron los otros. Eso fue lo que pasó. Nada, lo de Paco en esa época es muy sencillo. Era un flamenco, totalmente un guitarrista flamenco. Entonces se juntó con Aldi Meola y John McLaughlin, que tocaban la española y la acústica, pero están considerados como músicos de jazz. Entonces la parte de improvisación ellos la tenían muy desarrollada. Pero todavía es mejor escucharle a ellos de lo que decían de Paco de Lucía. Y recuerdo que John McLaughlin hay un vídeo que explicaba cómo le decía, bueno, Paco, tú no te preocupes, porque Paco explicaba, decía, oye, mira, yo no sé improvisar, no sé qué hacer ahora, pero es que creo que John McLaughlin se acercaba a Paco y le decía, mira, pues Paco, esta escala entra en este tono. Y claro, con esa genialidad que tenía Paco, en 2 minutos ya estaba tocando la escala mejor que John McLaughlin. O sea, porque simplemente necesitaba saber, era el desconocimiento, no, porque toda la parte física le sobraba para hacer lo que... El vocabulario lo tenía. Lo tenía totalmente. Y es muy gracioso porque John McLaughlin explica cómo con esa destreza tan brutal le enseñaba una cosa y la estaba tocando como un burro a los minutos, ¿no? Paco de Lucía a nivel mundial puede ser uno de los mejores guitarristas de... Sí, Paco de Lucía, a ver, yo no soy un gran amante del flamenco, no soy un gran amante, aunque me encanta, tengo amigos, conozco obviamente un folclore tan fuerte que además lleva mi instrumento. Pero bueno, Paco sí, a mí yo lo consideraba como uno de los mejores guitarristas de la historia. Además también fue una persona que llevó la guitarra a otro, le dio mucha más importancia. Es como Andrés Segovia, esos guitarristas clásicos o flamencos que ponen la guitarra a un nivel importante, a un nivel parecido al de un violín o al de un piano. Es que de hecho la guitarra era como un instrumento menor, ¿no? Era un instrumento no tenía menor. La capacidad de llenar un teatro. Totalmente, hasta que en el clásico llegó Segovia y en el flamenco llegó Paco de Lucía, porque era impresionante. Yo las veces que lo veía en directo era increíble, era increíble. Pero sí es verdad que hay una anécdota muy curiosa de Paco, que además me imagino que es todo lo que sintió en aquel momento, pero le hicieron una entrevista un mes antes de morir y habló fatal del instrumento. Que daban ganas de decir, joder, maestro, aguante un mes más. A ver, obviamente entre comillas, ¿no? Porque él le dio todo. Y además, de hecho, es el guitarrista que más dinero ha ganado en la historia de la guitarra de cualquier género, ¿sabes? Pero, bueno, hablaba muy mal de la guitarra. Justo un mes antes decía que un instrumento muy desgraciado, que había que estar todo el día afinando,
que había que estar todo el día limándote las uñas. La de aquí, la otra no, ¿no? Sí, claro. Que si cogía humedad se hinchaba, que si cogía sequedad, que era muy sacrificado. Pero bueno, un poco lo decía, y es verdad lo que dice, ¿eh? Pero bueno, siempre con el trasfondo del amante de su instrumento, ¿no? Pero bueno, Paco lo que hizo fue llevar la guitarra al top del resto de instrumentos. Sí, 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 al cielo casi. Sí. Vamos a ver, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezaste con la guitarra? Me imagino, no sé si desde pequeño ya te llamó la atención. Sí, tenía mi padre instrumentos, mi padre era un músico frustrado de Las Palmas, tenía su grupo y bueno, pues tenía instrumentos en casa, pues una acústica, Ibanez, recuerdo, y ya con una corta edad, bueno, me imagino que estaría en cuarto de EGB, yo no sé cuánto era eso. Bueno, nosotros nos acordamos, pero a la gente Bueno, todavía existe ahora de primaria. de pero primaria, sí, me sí, imagino sí. que los pibes están viendo diciendo qué está diciendo este tío, pero yo creo que tendría 10 años, 9 años. Sí. Y empecé a tocar la guitarra, bueno, pues los instrumentos de mi padre y después estaba en el colegio de las Dominicas y ahí también pues empecé ya con el folclore, con el timple y me daba clases Florian en aquella época. Benito Cabrera, muchos pasaron por Florian, Sí, claro. sí, Toñín Corujo, que siempre habló mucho de él, pero fue como el que más me ha ayudado. Sí. Bueno, todavía lo sigue haciendo. Perdona, hay una anécdota, Vicente Amigo se llama. Sí, El guitarrista Vicente Amigo Sí. cuenta, y a ver si te ha pasado algo similar. No quiero compararlo con ninguno, ni con Toñín, ni con nadie, pero él contaba una anécdota de que él empezó a tocar la guitarra porque vio a un gitanito tocando la guitarra y le pareció una maravilla. Entonces empezó a ver y se obsesionó y estudió tanto. Y entonces volvió a ver años después, muchos años después, al gitanito. Y cuando lo vio dijo, coño, pues si toca mal, ¿sabes? No sé si te ha pasado eso, que alguno que tú creíste que te gustaba, pues dijiste, bueno, como tú has estudiado... ¿sabes qué pasa? Eso, a ver, me ha pasado, pero después también sé que a ver, yo por ejemplo, a mí me ha enseñado gente que yo sé que sabe menos que yo, pero es todo tan relativo, ¿sabes? Gente que Algunos, sabe menos, pero ¿en qué? ¿En qué parcela? ¿Sabes? La música es tan grande, de repente yo sé más de improvisación, pero él sabe más de composición, tú sabes más de análisis, es todo como muy relativo. Pero sí es verdad que, por ejemplo, me ha pasado en cuanto a guitarristas físicos, de flipar con un guitarrista y, bueno, pasar los años y ya no flipar tanto. Pero como en cada momento aprendes cosas, a mí me ha enseñado gente, por ejemplo, físicamente inferior a mí y me ha enseñado muchísimo, muchísimo. Más incluso con gente que ha tocado más que yo. Claro. ¿Sabes? Entonces todo es como un poco relativo. De repente hay gente que toca menos, pero sabe cómo hacer las cosas. Yo recuerdo, a ver, yo he tenido muchos profesores, pero sí es verdad que es diferente tener un profesor que le sale todo a la primera que un profesor que le ha costado. Entonces yo prefiero los profesores que le ha costado. Porque saben dónde está la dificultad. Claro, porque se han encontrado con esas dificultades. Pero esos profesores que pum, pam, que tocan y sale todo a la primera, les cuesta mucho explicar el por qué. Entonces me ha pasado con guitarristas clásicos, pero bueno, ¿por qué te sale esto? Y bueno, incluso dándome clase a mí, han aprendido ellos de realmente por qué sale. Porque si te sale a la primera, no hay ninguna pregunta, ya vas, ya te ha salido. Sin embargo, esos guitarristas técnicamente que muy potentes, pero que les han tenido una dificultad, está muy bien porque te explican todos los pasos con mucha más claridad. Sí, sí, eso era como Maradona, que, claro, le decía, pon la pelota ahí, y dice, pero Diego, eso lo haces tú, yo no puedo, claro, y entonces, al final, pues no fue un gran entrenador, Diego Armando Maradona. Sí, pero es un buen ejemplo. Sí, ¿verdad? La genialidad es lo que tiene. Bueno, entonces, no sé cómo te formaste ahí, pero ya decides en un momento... Sí, yo por ejemplo estudiar ya con 17 años, carrera. recién cumplidos, claro, ya llevaba como 4 años encerrado en una habitación tocando. Entonces estaba en el instituto de ella y se repetí segundo de BUP, que ahí estaba la decisión, ¿no? Que te tienes que terminar el BUP. Después me pude licenciar con eso de mayores de 25 o algo, sí. no sé, algo que Sí, sí, salió. un programa de... Sí, que... Plan de 66 sí, o algo, sí, sí. ya no recuerdo Sí. cómo era aquello, pero tuve la oportunidad porque claro, si no, no me podría haber licenciado. Y bueno, y ahí el mérito de mis padres, que tomaron un grandísimo riesgo, porque bueno, sí es verdad que llevaba ya 4 años todo el día encerrado tocando, o sea que yo entiendo que te ves un niño con 12, 13, 14, 15, 16, Decidido, sí. tocando 10 horas, digo, bueno, pues entonces esto irá en serio. Pero aún así les encuentro mucho mérito a mis padres de confiar en mí, bueno, mandarme también con esa corta edad ya a Madrid a estudiar, de arriesgarse, ¿no? Podría haber salido o no. Y después también dejando unos estudios que yo debería haber terminado. Entonces, ahora con el prisma del tiempo, siempre pienso el mérito, ¿no? El mérito y el riesgo que tomaron mis padres. Y entonces ya con 17 años me fui para Madrid, que fue un poco pues ya mi primera parada
saliendo de Lanzarote, ¿no? Vale. Luego vamos a hablar de tus padres también y de tu familia, una familia interesante. Entiendo que ahí empiezas a evolucionar y llega la oportunidad de ir a Nueva York. ¿Cómo surge? Bueno, ahí hago como muchas paradas de muchos países, siempre pues donde te cogía un profesor, donde te admitía a una universidad, pero ya más adelante, bueno, pues me quise ir a Nueva York. Ya había estudiado en un montón de países, me había licenciado, me había sacado mis máster y ya con 28 me fui para Nueva York. Bueno, pues no sé, una ciudad que para cualquier músico, me imagino también para cualquier actor, cualquier artista o cualquier profesión, pues bueno, siempre por lo menos es bueno pasarse por ahí, ¿no? Y ¿Por qué? bueno, ¿Por qué? Porque porque realmente, y ya no te hablo, por ejemplo, en la música, que es a lo que me dedico, ya no solo es por ver el nivel que hay, que es impresionante, pero no es el nivel de Nueva York, es el de todo el mundo que va ahí. O sea que el mérito no es de Nueva York, es el mundo entero. Pero después también es una ciudad que te abre mucho la cabeza, ¿sabes? Entonces también para un artista a nivel compositivo, a nivel inspirador, es una ciudad que es una pasada, ¿no? Como cualquier otro sitio también que inspira muchísimo, pero Nueva York pues pasan muchas cosas, todo es muy muy rápido, intenso, sí, sí. te abre la cabeza, ves tantas cosas, entonces es una parte muy motivadora, aparte de que ya en lo musical pues te estás viendo los mejores músicos del mundo, jóvenes sin ser conocidos ya haciendo esa música en Nueva York, que pasará un poquito de tiempo y ya después se hacen conocidos por todo el mundo. Aunque ahora con el internet, con los Instagram y con todo esto, es verdad que tenemos más acceso a eso sin tener que estar en Nueva York. Pero bueno, sí, es una ciudad... A ver, a mí me encanta Nueva York. Sí, sí, Nueva York tiene que ser, no he estado nunca, pero tiene que ser trepidante. Y también en el sentido, en un vídeo que hacía Recife en vivo y que tú hablabas tal, también decías que tu suerte fue también estudiar y trabajar con gente buena. No sé si por el camino, ese camino, no sé si que has tocado con gente... Sí, a ver, los principios en Nueva York fueron muy complicados y eso que tenía mi hermana ya viviendo ahí, que te facilita muchísimo al nivel de te tienes que alquilar una casa, no puedes porque no tienes visa, quieres abrirte una cuenta, entonces eso me facilitó mucho, pero yo creo que lo que cambió un poco fue muy duro al principio, porque claro, quieres abrirte camino, quieres sacar tu disco, piensas en discográficas, vas a los clubs y quieres tocar en esos clubs. Y bueno, al principio fue muy duro, pero si algo cambió fue mi primer disco. Yo creo que con mi primer disco se abrieron muchas puertas, me cogió Sunnyside Records, que es una discográfica muy fuerte, y bueno, a partir de ahí empezó a ser todo un poco más fácil. Claro, me imagino que luego el mundo también es como competitivo también ahí. Claro, es que ahí lo que quieres hacer tú lo quieren 1 millón. Y recuerdo mandar el disco a discográficas y me devolvían el disco con el plástico, ni lo escuchaban, lo siento, esta es la política nuestra, gracias por el interés. Entonces, claro, era muy desmoralizador decir, chacho, es que no, ni lo han escuchado. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, tener la sensación de que lo escuchan y no lo quieren, por lo menos ya es una puerta que puedes cerrar. Pero claro, te dejaban como, bueno, ¿qué hago? Lo dejo de intentar, pero si no lo han escuchado. Y de hecho ese disco después me lo cogieron, vamos, yo recuerdo más de 20 discográficas. Sí. O sea pero claro, no lo escuchan. Claro, ahora también me hace pensar toda la cantidad de música que se queda tirada por ahí. No lo hablo de mi música, sino de cualquier Sí, sí, música, sí, sí, sí. porque es un claro ejemplo de lo que me pasó a mí, ¿no? Ese era el mismo disco. Y todos esos que me dijeron que no al principio, me terminaron diciendo que sí. Entonces, claro, ya no es solo música, ya es que te abran el disco, que lo escuchen, tener suerte, se tienen que dar muchos componentes, pero sí recuerdo de pensar, decir, joder, toda la cantidad de música que se queda por ahí impresionante, pero bueno, así es. Sí, sí, como, claro, habrá un chorro. Además, como dices tú, Nueva York va lo mejor de Sí. cada país, ¿no? No sé si giraste, porque ahora estás viviendo en Granada, no sé si cambiaste de, no sé. Bueno, ahora me vine a Granada, yo amo las montañas, empecé a correr en las montañas hace como 11 años. Apa- Soy costero, arriando velas, pero las montañas fue un descubrimiento. Y en todo este tiempo que estuve en Nueva York, ya empecé a correr hace 12 años y tenía ya como esa cosa de decir, joder, de aquí me voy a ir a una montaña a vivir. Y así lo he hecho, me he ido a vivir a Granada, a la Alpujarra, una casa preciosa, 2100 metros de altitud, me he hecho un estudio sin vecinos, solo oigo a burros a caballo, recojo mis aceitunas, mis cerezas y estoy, pues, bueno, imagínate el cambio, Andrés, de estar ahí en Manhattan. Claro. Bueno,
cada cosa tiene su momento, ¿no? Yo entiendo ahora mismo que si me metieran con 28 en el pueblo en el que estoy, puede que me cortara las venas en menos de una semana. Claro, todo tiene su momento. Pero ahora mismo no quiero ir a Nueva York. A ver, voy una vez al mes por trabajo, hago todo lo que estoy haciendo, porque al final me hice ciudadano, tengo mi discográfica, mi editorial, pero ya desde España. Y bueno, ya estoy ahí, que aunque esté muy metido en las montañas, me muevo muy bien. Tengo Málaga, Madrid a 3 horas, en tren, así que me puedo mover para mis conciertos por todo el mundo sin problema. La verdad que sí, estás a gusto, que se dice. El tema de, vamos allá, porque ya nos hemos ido de tiempo, pero quería abordar, porque lo que decías de, a veces los padres toman riesgos, porque mandar a un chiquillo joven y tal, pero también no sé si creo que tu madre, creo que estuvo aquí acompañando a tu hermana. Por eso decía, cuenta un poco, porque tu hermana es una de las psicólogas forenses más prestigiosas de Estados Unidos, en una de las cárceles más importantes, y tu hermana Ana, diseñadora de zapatos. De zapatos, sí. ¿Cómo fueron educados ustedes? Que parece que... Bueno, no sé. No, pero sobre todo te lo decía antes por el trabajo, por el esfuerzo, porque Sí. no son de jugar al fútbol en el patio, sino ha sido esfuerzo, Sí. lo que has dicho tú. Yo, mira, la verdad que en Nueva York, viendo a mis hermanas, claro, después, claro, obviamente son mis hermanas, las conozco, sé todos sus defectos y tal, pero hay un punto que cuando estoy en la ciudad muchas veces las admiro, que digo, joder, con lo difícil que es todo aquí y ver cómo han hecho sus carreras pues a base de esfuerzo. Yo recuerdo a mi hermana Virginia cómo se le caía el pelo a mechones de estudiar, ¿sabes? Eso era así. Bueno, hemos tenido suerte en todos los planos, en todo el apoyo de mis padres, en lo emocional, es que eso es muy importante, ¿sabes? En todo. Y después, bueno, entiendo que hemos puesto de nuestra parte. Mi hermana Virginia, que por cierto ha sacado ahora otro libro, bueno, pues está allí de psicóloga forense, trabajando en las cárceles. De hecho, ahora está trabajando en las cárceles de Los Ángeles. La han llamado y está yendo a Los Ángeles a trabajar. O sea, que fíjate si debe ser mi hermana buena para que la cárcel de Los Ángeles, vamos. Sí, porque estaba en Nueva York, era estaba de las en más Nueva grandes York de Estados Unidos. y como han visto que el buen trabajo que está haciendo en la cárcel de Nueva York, pues la han llamado y se la han llevado a Los Ángeles. Y ahora está tratando, que por cierto el otro día me contaba que bueno, unas locuras allí, mucho peor que en Nueva York. Sí. Sí, Los Ángeles con esto también, muchas más bandas, mucho más, bueno, en fin. Así que bueno, ella está ahí encantada. Y después mi hermana Ana, pues que ha trabajado con todos los mejores diseñadores, la verdad, de alta costura, que si el Ralph Simon, que si Michael Kors, que Marc Jacobs. Entonces, Ahora está con Marc Jacobs. no, ahora está en Calvin Klein. Ahora está, Sí. yo la veo como más tranquila. También ha tenido un niño ahora. Y porque de verdad que dice, bueno, Calvin Klein, que es un trabajo muy bueno, pero ya no es alta costura. Pero porque también en las épocas de mi hermana, cuando trabajaba con todos estos diseñadores, era como las películas estas que hay una de Prada, no sé qué. Bueno, una película que hay. Es así. El diablo se viste de Prada. Eso, que es así. Yo recuerdo a mi hermana Ana de, oye, que la semana de la moda, bueno, unas ojeras, herpes, bajando kilos, de los nervios de estos tíos que son muy radicales, con, bueno, en fin, con todo lo que se mueve en la moda, que ya sabemos. Entonces, bueno, yo estoy muy orgulloso y además admiro mucho a mis hermanas. No, la verdad que sí. El otro día te lo comentaba y hubo una mesa redonda y salió el nombre de ustedes tres porque hay gente que dice, no, hay nostálgicos, no, antes se hacía así, antes se hacía así, pero yo creo que soy de los que me gusta pensar que todo lo bueno está por llegar y que hay gente de mucho talento. Me lo decías tú antes, ¿no? O sea, notas también que la gente está formada, los chicos jóvenes. Yo, por ejemplo, lo que veo ahora, por ejemplo, que yo agradezco tanto, ¿no? Que se hagan ahora cosas como Arrecife en Vivo, que meten grupos, esto que está haciendo con todas las disciplinas. Pero yo veo, a ver, soy un recién llegado, un forastero, como el que dice en mi propio país, pero yo veo que aquí hay un nivelazo tremendo. En España en general, en Canarias, hay unos músicos, un guitarrista, Octavio Hernández de Las Palmas, un amigazo mío. Ese tío está entre los mejores guitarristas del mundo. Pero a mí ya no me engañan. Aquí lo que pasa es que la diferencia es que, bueno, oye, está uno en Las Palmas, por cierto, trabaja en las MOOC en Barcelona, y bueno, y otro en Nueva York. Es que muchas veces las condiciones, lo que te rodea puede marcar la diferencia, pero es un pibe de Las Palmas que impresionante como toca jazz. Te pongo un ejemplo, grandísimos músicos aquí en Lanzarote, en Las Palmas. Entonces, bueno, lo que necesitamos, bueno, como dicen todos los artistas, no apoyo. Esto que hace es invitarme, en este caso a mí, Sí, pero sí, bueno, sí. ayudarnos en todo lo que podáis porque el nivel hay. Yo veo aquí un nivelazo de músicos Yo creo que sí. y gente con mucha destreza y con ganas de hacer cosas. De hecho, esta disciplina que hizo Semi con Arrecife en Vivo, que estuve chequeando diferentes artistas canarios, conejeros,
descubriendo fotógrafos tal, un nivel. Un nivel, un nivel. Y digo, coño, pues si somos la leche. No, no, hay gente, ahora estabas diciendo tú, por ejemplo, una Anita del Pollo de Arrecife, es como la que El Diablo se viste de Prada, era la ayudante, o sea, es una hija de Bernardo Nis, nieta del Pollo, que era la ayudante personal de Tom Ford, del diseñador Tom Ford. Sí. Y ella me dice, yo soy, dice, cuando tú ves un desfile, dice, yo soy el que pone a Jack Nicholson, al otro, ¿sabes? Pero fíjate qué nivel. Claro, Es que... gente de aquí, que luego ha evolucionado, ella también se educó en Inglaterra y tal, pero hay gente que está en la ONU, hay gente que está en gente muy interesante y que, como tú, también se ha formado. Y por eso también esta entrevista es un poco pensado en el sentido de que la excelencia se consigue con trabajo. Un poco sí que se consigue, y además sí que puedo un poco a todos los conejeros, por ejemplo, ahora refiriéndome a Lanzarote, que antiguamente es verdad que era más importante salir, sigue siendo importante, pero es una cuestión, da igual de dónde estés, es una cuestión de abrirte la cabeza y demás. Pero es verdad que ahora mismo todo lo que, por ejemplo, ves en Nueva York, todos esos clubes, hombre, vivirlo, es que te cambia la cabeza. Pero ahora con el Internet, con el Instagram, todos tenemos más acceso a eso. Y es una cosa buena que, por ejemplo, gente de Lanzarote pues, pueda contactar con un tío en Nueva York y dar una clase, o pueda conectarse con un club que se llama Small, que paga $10 y te ves el concierto en unos vídeos en directo. Que sí, que es mejor ponerte un vaquero e ir a verlo, pero bueno, que puedes estar aquí en tu casa viendo grandes conciertos, o sea, que por lo menos tenemos eso, ¿no? Sí, sí, la tecnología también puede tener cosas malas, pero tiene muchas cosas. Esa es buena, esa es buena. Diego, ha sido un verdadero placer, que tengas mucha suerte y gracias por venir. Gracias. Gracias por invitarnos. Gracias. Las palabras de Diego Barber. Hemos hablado con este músico, guitarrista, ha vivido en Nueva York, pero ahora está en Granada, y bueno, ha comentado un poco también, además de una familia, una conocida familia de aquí también, y hablaba de sus hermanas, muy orgulloso también porque hablábamos un poco de eso, que a través de el trabajo, ¿no? Y la disciplina, la formación, pues se pueden conseguir cosas, también se pueden conseguir cosas desde aquí, como lo ha dicho él, y la verdad que hoy en día Internet te conecta con todo el mundo, pero también es verdad que salir fuera, abrir la mente, también eso siempre nos da un poquito de aires nuevos, ¿no? Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.